La pregunta es aquí, y yo creo que la respuesta es obvia: ¿a quiénes les gustan las pruebas? Creo que uno sería un hipócrita y un mentiroso si uno dijera: me encanta pasar por pruebas. Como seres humanos no estamos, digamos que, mentalizados para pasar por pruebas. Es más, creo que nos programa también el sistema de la vida y de este mundo para que ojalá todo fuera feliz, todo estuviera en orden, como decía el comercial, todo fuera color de rosa. Sin embargo, cuando venimos al Señor, me encanta el realismo del Señor, me encanta la verdad de las Escrituras, me encanta la lealtad del Señor a Él mismo, a su palabra y a nosotros. Porque cuando tú lees las Escrituras, es como ver a una persona que te está diciendo las cosas de frente, mirándote a los ojos, como a mí me gusta cuando hablo con las personas. No me gusta voltear a mirar a otro lado, no me gusta que lo hagan hacia mí tampoco. Nadie quiere pasar por pruebas y muchas veces tratamos de evitarlas, pero hay algunas que no solamente son inevitables, sino que también son necesarias. Hay algunas pruebas que no solamente no son inevitables, así que queramos evitarlas, van a suceder, sino que también, no solamente lo digo yo, sino lo veremos con las Escrituras, que son necesarias para nuestra vida. Prueba según el diccionario, dice: razón, argumento, instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo. Sinónimos: examen, experimento, comprobación, verificación, ensayo, intento, tentativa, tanteo, estudio, contraste. Pero en la forma básica del significado de la palabra prueba, según el diccionario, es la forma como se pretende mostrar que algo es verdadero o que algo es falso. Usted quiere mostrar verdad o falsedad a través de una prueba. Por ejemplo, en la criminalística, es un tema que a mí me apasionan los videos, me apasionan los programas, me apasiona todo lo que tenga que ver con el misterio, con el resolver algo, con saber que esta historia fue de la vida real y nos muestra cómo desarrollaron toda la historia. ¿Por qué? Porque en la criminalística las pruebas son muy necesarias y claves para atrapar al sospechoso y hacer justicia. En la criminalística hay un misterio que resolver. Hubo un asesinato en algún lugar, hay sangre, pero hay pocos elementos. Al parecer el sospechoso salió con las suyas, pero cuando entran los detectives y empiezan a investigar meticulosamente, gente con experiencia, con expertise, gente que ya tiene unas herramientas tecnológicas para encontrar cualquier tipo de huella, para buscarle la lógica a la escena del crimen, muchas cosas que para usted y para mí, al ojo humano normal, de pronto se nos pasan por encima, pero a un experto no, y va a encontrar luego en esas pruebas, se las va a llevar delante del fiscal o delante del juez cuando estén en un tribunal. Aquí está el acusado, aquí está la defensa del acusado, aquí está la defensa de la víctima obviamente falleció, ¿y qué hace el abogado del defensor de la víctima con sus detectives? Colocar las pruebas delante de todos los testigos y delante del juez y todos los que estén en la sala. Y a través de esas pruebas lo que busca es esclarecer si es falsedad o verdad lo que se dice del sospechoso. Y luego al final, ¿qué es lo que busca una familia? Dios nos guarde, no sé si a alguien le pasó algo así, pero Dios nos guarde. ¿Qué es lo que le queda al final, por lo menos como un aliciente a la familia? Que se haga justicia. Es lo mínimo que le queda, porque ya revivir a un ser querido no se va a poder hacer. Entonces, ¿qué profundidad esta palabra prueba, que a veces la tomamos a la ligera? Y esto no está lejos de las pruebas que leemos en la Biblia, especialmente en su significado más global. Lo que Dios permite o hace en nuestras vidas para probarnos, lo hace con el fin de dar a conocer la verdad o la falsedad de nuestros corazones. Al final de la historia, esa es la conclusión de las pruebas en la Biblia. Podemos irnos. Amén y amén. No, vamos a desarrollarlo un poquitico más con las Escrituras. Pero no tiene mucha distancia el tema de las pruebas
como les hablaba ahorita, al tema de la prueba bíblica o lo que Dios busca a través de la prueba. Es revisar al final y concluir si nuestro corazón es verdadero o falso, si realmente lo que somos es o no es. Ahora, la pregunta es, ¿será que Dios realmente necesita comprobar si hay verdad o falsedad en nuestros corazones? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que Él sí realmente necesita comprobar? Téngala ahí, por favor. O más bien, la pregunta sería, ¿será que somos nosotros los que necesitamos comprobar si realmente hay verdad o falsedad en nuestro corazón? Y se las dejo ahí, porque yo tengo entendido que Dios es omnisciente y entiendo que Dios ya sabe si hay verdad o falsedad en nosotros. Él no necesita sacar la lupa, Él no necesita tomar fotografías, Él no necesita llevarnos al polígrafo a ver si de pronto se mueve o no se mueve más la flechita, si estamos diciendo verdad o mentira, porque Él ya todo lo sabe de nosotros. De hecho, hoy leía justo un pasaje bíblico haciendo uno de mis videos donde decía, el Señor Jesús los conoce a todos los hombres. Y hablaba ahí el evangelista de que Jesús no necesitaba de que nadie diera testimonio de nadie, que nadie le dijera, este es esto, este es esto, este es esto, o yo soy esto. Decía que el Señor Jesús los conocía a todos. Entonces no sé si más bien el tema de comprobar, nosotros somos los que debemos comprobar cómo estamos, porque en nuestra propia opinión, ¿qué dice el proverbista? En nuestra propia opinión, nosotros somos querubines. Todos los que estamos acá y no digan que no, nosotros en nuestra propia opinión somos serafines. Nosotros en nuestra propia opinión somos ángeles del Señor. Hagan así. ¿Sí ve? Pero los malos, ¿quiénes son? Todos los demás. Usted y yo somos ángeles del Señor. En nuestra propia opinión. Lo estoy diciendo versión Arley habla hoy, 2024. Pero en realidad el proverbio dice de la siguiente manera. Para el hombre todos los caminos son rectos en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Y hay otro proverbio similar. Para el hombre todos los caminos son rectos en su propia opinión, pero al final son caminos de muerte. Hay otro pasaje, se lo dijo el Señor a un profeta. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño los pensamientos y las intenciones del corazón. Otro más para continuar con la prédica. Pablo le escribió a Timoteo, Timoteo, papá lindo, cuídese. Ahora sí, quiero presentarle a su enemigo número 1. Cuídese, papá, y le escribió. Timoteo, cuídese de sí mismo. Cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. ¿Quién es el enemigo número 1 de nosotros? Nosotros mismos. Nuestra autopercepción. Mire que no es casualidad. Ay, la pastora está acá y ella es testiga también de lo que voy a decir. Los domingos en la mañana, ya saben que yo me levanto muy temprano y soy muy enérgico, brinco, salto, me muevo, me baño, levanto a todos muy temprano, escucho el devocional, escucho el pan diario, luego coloco, si está predicando Marcos Vidal, allí en España, que yo estoy suscrito allá a la iglesia de él, si están en vivo, a esa hora ellos están en culto a las 6 de la mañana, 5 y pico de la mañana, y me gusta escucharlo antes de irme para la iglesia también. Y justo estaba hablando acerca de esto, del autoconcepto que tenemos, porque hoy eso es lo que nos hablan a nosotros, del autoconcepto que tenemos, la autopercepción, ¿cierto? Nuestra autoestima. Y ya el tema de la enseñanza pues habla mucho acerca de algo muy superficial. ¿Y qué nos enseñan a nosotros? Que nadie pase por encima de nosotros, usted es primero y no último, usted está arriba y no abajo, usted tiene que ser el mejor, bla, bla, bla. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo o el Señor a través del apóstol Pablo? Dijo, nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. Piense de sí mismo con cordura. Entonces nosotros normalmente nos estamos autoevaluando y decimos todo está ok. Entonces yo creo que las pruebas apuntan más a que necesitamos nosotros abrir los ojitos y mirarnos mejor al espejo. Cuando usted era adolescente y se sacaba las espinillas, usted lo hacía a la luz del sol, porque si lo hacía en una habitación, en un baño, usted no podía vérselas bien para sacárselas. Lo digo por mí. Entonces usted trataba de colocar el espejo en el patio, en algún lugar donde no hubiera buena luz,
del sol y del día para saber bien qué tenía que limpiarse y sacarse. Y a veces nos hace falta hacer eso, y esta es una noche hermosa como esas. Le voy a leer unos pasajes, al final le digo cuál busquemos. Tome nota nomás. Génesis 22 del 1 al 2 dice lo siguiente: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo Dios con Abraham? Muy bien. Y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto o en sacrificio sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham tomó sus criados, enalbardó su animal, su bestia, llevó la leña, se fue 3 días de camino, vio el monte que el Señor le señaló, le dijo a sus criados: quédense aquí, yo subo al monte solo con mi hijo Isaac. Entonces toma la leña y se la pone al niño para que él cargue la leña. El niño no sabía que iba. Llega al monte donde debía sacrificar al niño, prepara el altar, amarra al niño, arranca con el cuchillo y escucha la voz del Señor que le dice lo siguiente: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Y esto yo sé que teológicamente, para serles sinceros, es cristología, es decir, cientos de años atrás ya nos estaba hablando la Biblia de Cristo, porque el ponerle la madera al mismo niño que iba a ser sacrificado estaba haciendo tipología de a Cristo, que cargó él mismo su madera a donde iba a ser crucificado, ¿cierto? Ahora, entiendo yo también aquí que dice: no me rehusaste a tu hijo. No, ya mi mamá lo entendió. A tu único. Entiendo que en ese momento también, cuando le dice a tu hijo y a tu único no me lo rehusaste, es tipología de lo que el Padre hizo con Cristo, porque dice que envió a su único hijo, a su unigénito, al único que tenía, como sacrificio por nosotros. Ahora, si usted se da cuenta, dice: y comprobó Dios, dice: ahora conozco que tú temes al Señor, que tú temes a Dios. Ahora, Dios necesitaba saber eso y decir: ahora sé que sí me amas. Claro que no. Esa enseñanza es para usted y para mí, que íbamos a vivir 2000 y pico de años más adelante, para que cuando leyéramos nos viéramos reflejados en este pasaje, para que entendiéramos que eso es una analogía para nuestra vida. A veces tomamos de forma muy literal las escenas de la Biblia y queremos replicarlas. Un saludo con todo respeto para los católicos romanos, que hacen en Semana Santa, replican la pasión y muerte del Señor, y ponen a un personaje que de verdad se la cere. Hacen un poco de pasos, que según es que hay pasos, yo por la Biblia no veo pasos y no se pueden poner a jugar con eso, y hacen estaciones, y el caído, y el que lo levanta, y el que llora, y el que no, y el sermón de las 7 palabras, y luego ponen a un personaje para que le claven realmente puntillas y lo cuelguen allá, como queriendo decir: eso lo hizo uno por allá, cualquiera lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. No se trata de eso. ¿Cuántos dicen amén? Ni como les enseñaba el domingo: todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo, le dijo el Señor a Josué y a los que entraron con él, a Caleb y los israelitas jóvenes que entraron a Canaán. Se los dijo a ellos, no para que vivamos nosotros pisando las cosas. Moisés abrió el mar en 2, no es para que usted se vaya a los charcos, a los ríos, a tratar de jugar con una vara a ver si se abre el mar. Lo mismo sucedía acá. ¿Qué está diciendo acá las Escrituras? Más bien observemos y miremos que después de la prueba realmente fue Abraham el que confirmó y comprobó que sí temía a Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Esta prueba al final fue un aprendizaje profundo para el mismo Abraham, de decir: yo sí temo a Dios. Qué cosa tan fuerte, qué cosa tan complicada lo que el Señor le pidió. ¿Cuántos estarían dispuestos a siquiera considerar una petición de esas? A considerarla. O sea, considerarla, decirle, no voy a decir nombres acá, fulana o fulano, necesito que vaya y sacrifique a su hijo con sus propias manos, mátelo. Imagine, dice la Biblia, que 3 días de camino. ¿Usted se imagina un niño de 3 días de camino cuántas cosas pudo haber hablado con su papá?
Yo siempre me hago preguntas extrabíblicas. Yo me pregunto, 3 días de camino. ¿Cuántos tienen niños pequeños y han salido con ellos a un paseo, a unas vacaciones, a hacer camping, que es tan delicioso? Y para ellos todo es una aventura. Y viven hablando, pero mejor dicho, más que un perdido cuando aparece, dicen por ahí, hablan felices y cuentan y vamos a hacer esto y papi vamos a hacer aquello y mire no sé qué y álceme acá y mire lo que hago y vamos a hacerlo. Y este señor, sabiendo que le iba a quitar la vida, que no iban de tarde de camping ni de día de camping. Entonces esta prueba al finalizar es una analogía, una enseñanza para nosotros. Claro que el Señor no nos va a hacer esta prueba. Por favor, si algún día usted escucha una predicación en la que le va a decir el predicador, Dios te pide tu hijo, así te dice el Señor, salga de allí corriendo, deje de suscribirse a esos canales y deje de escuchar a tanto pseudopastor y predicador, por más popular que sea. Yo no soy celoso con que escuchen otros predicadores, pero sí soy celoso aquí adentro de la responsabilidad que Dios me dio con ustedes. Y aquí adentro yo tengo que abrirles los ojos y decirles, no todo lo que brilla es oro en los predicadores de redes sociales. No crea que donde está la multitud necesariamente allá está Dios. No crea que donde están los likes necesariamente allá está Dios. No crea que porque van al África y hacen casas necesariamente allá está Dios. Ojo con eso. Porque la profundidad de las escrituras y de la palabra que uno escucha de gente como esa, hoy en día deja mucho que desear. Tremenda prueba, ¿cierto? Y al finalizar comprobamos que sí temía a Dios Abraham. Ahora, algo similar fue lo que Dios hizo más adelante con los israelitas en el desierto. Les leo un pasaje en Deuteronomio 8 del 2 al 4. Dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. ¿Cuántos? En el desierto. Participemos todos, ¿listo? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre, pero te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Un saludo para el Señor Jesucristo, cuando estaban los 40 días de ayuno, tentado en el desierto, como la palabra es cristológica y cristocéntrica. Jesús tentado por Satanás. Ya sigo, hagamos un paréntesis. Dice la Biblia que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado 40 días. ¿Cuántos años estuvieron los israelitas en el desierto? 40 años. ¿Cuánto tiempo duró la lluvia en el arca de Noé? 40 días, perdón. Lloviendo, ¿cierto? Y estaba aquí el Señor Jesús siendo tentado por el enemigo y lo reprende con la palabra y con el testimonio. Y una de las palabras que utiliza el Señor es esta, cuando le dice a Satanás que convierta las piedras en pan si es que tiene hambre. No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová o del Señor, de eso vivirá el hombre. Y sí que es así hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy tú y yo nos sostenemos por la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces escasea el pan, seamos honestos. A veces no está la abundancia como quisiéramos. A veces toca ajustarnos y, como dice, apretarnos el cinturón un poco, pero hay algo que nunca va a faltar, es la palabra del Señor, y esa sí nos sostiene para llegar al siguiente día. Qué cosa tan hermosa. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Ahora le dice el Señor aquí: te traje para afligirte, pero también te dio maná para que te des cuenta que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. En Deuteronomio, el Señor habla a través de Moisés. Entendemos que los 5 primeros libros de la Biblia fueron escritos por Moisés. Deuteronomio es el 5.º libro de la Biblia, 5.º libro del Pentateuco entonces. Penta, 5, teuco, rollos. Los 5 primeros rollos. Deuteronomio se habla acerca de que es la segunda ley, la repetición de la ley, el esculpido de la ley. Y aquí el Señor ya empieza a hablar a través de Moisés por qué los pasó por el desierto. Porque Canaán, desde donde ellos salieron a Canaán, era un recorrido más corto. Quizás un par de meses, no sé, pero no era de 40 años. ¿Por qué terminaron dando vueltas 40 años en el desierto y no encontraban la tierra donde fluía la leche y la miel, la cual el Señor juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y al mismo Moisés?
porque su corazón era un corazón duro, un corazón rebelde, un corazón desagradecido. Un saludo cuando nos miramos al espejo. Entonces el Señor le revela atrás de Moisés: mira, yo entonces te voy a decir algo, yo te pasé por el desierto. Sí fui yo el que te pasé por el desierto. Que no nos dé susto también leer estos pasajes, porque a veces queremos colocar a Dios como el Dios de la hipergracia, el Dios de que nunca se enoja, el Dios de que nunca siente molestia o que no se siente indignado por cosas. No, yo sí encuentro en la Biblia un Dios con carácter, un carácter definido, un Dios fuerte y celoso, un Dios que es justo, al bueno bueno y al malo malo, términos medios no. Ay Dios, yo hago las cosas medio, no papito, medio no me sirve, los tibios para allá, ¿es así o es así? Entonces lo llevé por el desierto, dice, para probarte y para saber qué había en tu corazón, y allí te afligí. Pero ¿qué hace Dios? Y por eso esa imagen intencional, porque aunque llueve, la niña tiene un paraguas, y así es Dios. Dios nos prueba muchas veces nuestro corazón, pero en medio de la prueba, el Señor va a estar ahí para ser nuestro paraguas. El Señor va a estar ahí igual, porque Él es tan misericordioso. Los que somos papás entendemos esto, porque como papás, nosotros muchas veces tenemos que reprender y castigar a nuestros hijos, y sigámoslo haciendo. No se deje comer el cuento de que no, sigámoslo haciendo. Cuando es necesario, pao. Cuando es necesario, no más esto, no más eso. Cuando es necesario, un mes sin esto, un mes sin eso, y manténgase ahí. Pero usted igual va a estar ahí para sus hijos. Ellos no van a odiar a usted. Ellos no lo van a querer por ese tiempo. Es más, ellos van a decir: qué raro que es usted, y no le quiero ni hablar. ¿Pero por qué? Porque me acaba de regañar, me acaba de quitar mis privilegios del celular, la cosa o el internet, me acaba de llamar la atención y luego me llama papito, mamita. Para ellos seremos hipócritas o qué sé yo. Ellos no entienden todavía porque son pelados en formación. Usted y yo somos papás y Dios nos mandó a ser papás como Él. Y Él, como buen papá que era, tenía que hacerles pao, y tiene que hacernos muchas veces pao. Pero eso no quiere decir que nos va a desamparar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando leemos estos pasajes no podemos evitar sentir como si estuviéramos mirándonos a través de un espejo. Pero lo más importante es que al mirar estos espejos, es que reconozcamos, iglesia, si nuestros corazones están en falsedad o están en verdad. Si amamos a Dios de verdad o no es así. Cuando tú te mires a través de estos pasajes bíblicos, mira la Biblia y te veas ahí, la idea no es solamente que te veas, sino que empieces a revisar y a comprobar y a decir si estás en la verdad o estás en la falsedad. Recordemos que el lema de este año es discípulos. ¿Cuál es el lema de este año, iglesia? Discípulos. Y para llegar a ser discípulos es necesaria la prueba de nuestra fe. ¿Dónde está puesta nuestra fe? Si en verdad tenemos la fe en el Hijo de Dios o en alguien o algo diferente. Lo que prueba el Señor es nuestra fe y ya lo vamos a mirar. Pero lo que quiero decirles aquí en este punto es que el Señor nos ha llamado a ser discípulos. Y para ser discípulos debe ser probada nuestra fe. ¿Dónde estamos puestos nosotros? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿Quiénes somos nosotros realmente? ¿Discípulos o solo simpatizantes, asistentes, feligreses? Por lo que debemos entender que lo que se prueba en nosotros es la fe. Les voy a leer un pasaje en 1 de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Porque sometida a prueba vuestra fe, que es más preciosa que el oro, pero el oro, siendo un metal perecedero, siendo algo material, se prueba. ¿Cuánto más nuestra fe? Les explico. Los orfebres son las personas que trabajan el oro. Aquí tuvimos al hermano Milton un tiempo, de hecho ayer lo vi, iba en el carro y yo le digo: mire al hermano Milton. Yo, sí, va todo gomelo. Y luego me quedé mirándolo y dije: yo me he visto como él. Porque yo me pongo jean y tenis blancos y el siervo estaba allá en la 27 todo gomelote y con jean y tenis blancos. Yo dije: yo ya soy el hermanito Milton. Ya prácticamente estoy llenando ese hueco que él nos dejó.
Entonces, el hermanito Milton, él trabajó el oro por mucho tiempo y él me explicaba cuáles eran los procesos. Y los procesos tienen que ver con altas temperaturas. El oro se pasa por altas temperaturas para que sean quitadas las impurezas, hasta que se vuelve líquido. Y es una forma más fácil de que las impurezas sean quitadas. Por eso luego al final dicen que es una joya de oro puro. ¿Se han escuchado esas frases? Ustedes no, ustedes como mi esposa utilizamos puro oro golfi. No pasa nada. Pero el oro, al final sale una joya muy hermosa que ustedes se pueden colocar, que ustedes la ven, qué sé yo. Esas joyas hermosas primero tienen que haber pasado por un proceso. Y ese proceso de purificación es el fuego. Entonces, escuche muy bien el ejemplo que pone el apóstol Pedro. Lo que se prueba es nuestra fe. Y si el oro se prueba con fuego para que sean quitadas las impurezas, está diciendo, de la misma manera, nosotros somos probados y pasados por fuego. Pero más que nosotros, es nuestra fe la que es pasada por fuego, para que al final nuestra fe sea una fe genuina, sea una fe pura, sea una fe verdadera. Y aquí quiero hacer quizás un espacio o una diferencia, qué sé yo. ¿Por qué? Porque la fe que nosotros a veces creemos que es la única es la fe de llamar las cosas que no son como si fueran. La fe que persevera hasta obtener una recompensa. La fe de que algo va a suceder y un milagro va a venir sobre mi vida. Pero también hay que colocar en el marco de la fe que tenemos en el Hijo de Dios. Lo que hoy se traduce como cristianismo o el mundo lo llama religión. Tú debes estar claro cuál es tu fe, cuál es tu doctrina, en quién crees tú. Tú debes ser un orgulloso allá afuera de decir, yo soy cristiano. ¿Y qué es ser cristiano? Protestante, protestante. ¿Y qué es ser protestante? ¿Evangélico? Sí, soy evangélico. Nuestra fe debe ser probada para que la llevemos en alto. Nuestra fe debe ser probada para que realmente sepamos en quién hemos puesto nuestra fe. ¿En el Señor Jesús o en la vergüenza que pasamos? Entonces me mimetizo y soy camaleónico y entonces me transformo según me dicen que deba transformarme. Iglesia, cuando Dios pone a prueba nuestra fe, en cierta manera también lo hace para purificarla y quitar de ella todas esas impurezas que la contaminan. Como por ejemplo el confiar en que los demás son mi respuesta o que mis fuerzas son las que me dan la bendición. Usted quizás no lo ha hecho, yo algún día lo hice y tengo que confesárselo hoy delante de Dios a ustedes. No lo dije de esta manera, pero con mis actos, con mi comportamiento y con mi forma de ser, prácticamente se lo estaba diciendo a mi familia. Hubo una época en mi vida, en mi hogar, en mi familia, no hace muchos años atrás, en los que prácticamente yo le decía a mi esposa y a mis hijos, tranquilos, Dios y yo proveeremos. Y eso es llenarse de orgullo, porque yo me estaba poniendo en los zapatos de Dios. Tranquilo familia, Dios y yo proveeremos. No se lo dije explícitamente nunca, ya lo puede decir mi esposa y mis hijos. Nunca le dije, tranquilos hijos, Dios y yo proveeremos. No se lo dije así, pero mis actos y mis hechos estaban diciendo el sustento, lo que llega a la casa, lo que ingresa, es por lo que yo hago, es por lo que yo trabajo. Es que si yo me muevo, entonces las cosas se dan y se hacen. Y se me olvidaba darle la gloria a Dios y darle las gracias al Señor. Y Dios tiene que probar y procesar nuestra fe. Pasarlo por el desierto y afligirnos. Y ponernos a comer pan liviano. Porque ellos se cansaron del maná y se quejaron y le llovía pan todos los días. Coma usted lo mismo todos los días. A ver si no llega un fin de semana donde usted recibe quincena y no se malgenia porque no puede comprar unas alitas barbecue. Y usted dice tanto que trabajo para seguir con lo mismo. Y ahí en el desierto y en la aflicción, el Señor prueba la fe de uno. Para que cuando uno esté en abundancia y en escasez, sepan quién está puesta la fe. Amén, iglesia preciosa de Dios. El devocional de hoy se titulaba Descanse solo en Dios. Descanse solo en Dios.
¿La respuesta de Dios son personas? Yo se los prediqué hace poco. Claro que sí, la respuesta de Dios son personas. Pero usted debe primero entender el orden. Busque a Dios, sea obediente a Él y fiel a Él. Porque si usted busca a las personas, le es obediente a ellos y fiel a ellos, dice la Biblia, te has enlazado con los dichos de tu boca. Has quedado preso por los dichos de tus labios con esas personas. Porque el día de mañana esas personas te van a querer cobrar el favor. Y van a querer que tú les rindas pleitesía. Y muchas veces que tú niegues tu fe. Pero cuando tú buscas a Dios, el Señor puede utilizar al mismo Satanás. Y Satanás dejará el mercado en la puerta de tu casa. Y no tendrá poder ni potestad sobre ti. Porque Dios fue el que te envió tu provisión. Entonces, confíe y descanse solo en Dios. Decía la enseñanza esta mañana. ¿Saben cómo se llama el devocional de mañana? Se titula La hora de la prueba. Entonces mañana van a entender un poco más por qué la prédica de hoy, porque tomé el devocional de hoy, el devocional de mañana y lo construí en una misma prédica que Dios quería que la habláramos esta noche. Mañana es la hora de la prueba y van a escuchar cosas diferentes, tranquilos, síganlo escuchando. Aparte de purificar nuestra fe, la prueba produce esperanza en nosotros. Aparte de purificar nuestra fe, ¿en dónde está puesta nuestra fe? Si en Jesús o en nuestras fuerzas o en los demás, también trae esperanza la prueba. Iglesia, porque es precisamente en la prueba, y creo que ustedes lo escuchaban esta mañana y mañana también lo van a escuchar, donde vemos a Dios en todo su esplendor, donde vemos a Dios obrar y actuar, como cuando le dijo a los israelitas, estad quietos y sabed que yo soy Jehová. Mírenme, porque yo voy a pelear por ustedes. Siéntense en primera fila y vean cómo yo respondo y cómo yo obro. Porque la prueba nos permite eso, poder contemplar a Dios en toda su gloria y su esplendor. Ver a un Dios que provee, un Dios que sana, un Dios que acompaña, un Dios que liberta, a un Dios que restaura, a un Dios que nos levanta. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, ¿cómo así, pastor? ¿Acaso la prueba es buena? Pasar por la prueba no es bueno, pero lo que produce la prueba en un hijo de Dios sí es bueno. Porque después de la prueba tú sales diferente. Y si no, perdiste tu tiempo en la prueba y prepárate para la que viene, que quizás va a ser más dura. Por eso al final de la prueba espero que aprendas, deja de ser obstinado y deja de ser negado. Si Dios ya te mostró que no es por ahí el camino, ¿qué estás haciendo? Buscando, escarbando y haciéndolo en tus fuerzas y vas a terminar herido y lastimado. ¿Qué es lo que yo les hablaba el sábado a estos muchachos? A los jóvenes acá, lo hablaba anoche con mi esposa, tenemos conversaciones las más profundas de mi vida, yo las tengo con ella. Las conversaciones más excelentes, más edificantes, las tengo con ella y conversaba con ella y le decía, ¿por qué yo soy tan cansón con los pelados? Por ejemplo, voy a dar un calvazo a los dos. ¿Por qué soy tan cansón con los pelados, por ejemplo, aquí en la iglesia, de que ellos esperen su etapa y su momento para que tengan la edad suficiente? Porque yo desde mi experiencia personal ya viví cosas y yo estoy muy pendiente cuando pasan 17, 18, 19 años, 20 años y ahora sí empiezan a decir, estamos listos para una relación. Porque yo ya he vivido cosas y yo quiero que no pasen, es innecesario algunas cosas. Porque algunas pruebas, obviamente, como les digo, es de Dios que las permite, pero hay otras que nosotros mismos no las buscamos. Esa famosísima pregunta, ¿por qué a mí? La respuesta o la pregunta sería, ¿y por qué no? ¿Por qué a mí, Señor? Y si vamos a la intimidad con Dios, Dios quizás nos dice, si quieres, te respondo por qué. Porque tenemos guardados, escondidos, una vida, cosas que debemos cambiar y mejorar. Y lo único que puede hacer es el Señor pulirnos en el fuego y pulir nuestra fe. Entonces, por el amor de Jesús, mis amados, si hay algo de lo que yo aprendo también es del ejemplo del otro, de lo que vive el otro, de lo que pasa al otro, de lo que le pasó a alguien en la Biblia. Yo trato de entender en las Escrituras, yo digo, ay, yo no quiero pasar por ahí. No quiero pasar por ahí. Iglesia, entonces, lo que produce la prueba en nosotros también es esperanza de que Dios se va a glorificar y que Dios va a obrar. Repito, las pruebas de Él, las que Él coloca para que nuestra fe sea aprobada. Ay, Dios se va a encargar, iglesia. Con promovernos está el tema. Miren, yo creo que la analogía o la enseñanza
para nosotros en este caso, hoy y en la vida de lo que vivió Jesús, es que Jesús es Rey de Reyes, es Señor de Señores. Filipenses 2 dice que ante Él se dobla toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Pero para que pasara eso, primero tuvo que pasar por la cruz y luego sí vino la corona. Y hay gente que quiere la corona y no pasar por la cruz. En el edificio de Dios no hay ¿qué? Ascensores. Es como donde vivimos nosotros. No hay ¿qué? Ascensores. A usted en la vida sí le dicen: salte del primero y ya rápido usted va a estar en el 10º. Lo espera un helicóptero si quiere a su nombre, para que tire luego billetes por todo Bucaramanga. Así le dice el enemigo. Pero ¿qué le dice Dios? No, en el edificio de Dios hay es ¿qué? Escaleras. Es paso a paso. Paso a paso. Paso a paso. Iglesia, Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Por eso la prueba produce esperanza de que las cosas pueden mejorar. Ahí sí, como dicen muy románticamente, ¿no? Cuando tú tocas fondo, debes darte cuenta que aunque tocaste fondo, ya solamente hay un lugar para donde vas a agarrar, y es hacia arriba. Es salir de ahí. Ya tocaste lo último de lo último. ¿Qué es lo que te queda? Levantarte y salir de ahí. Y la Biblia lo dice de esta manera: las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Las pruebas deben producir en nosotros esperanza de que las cosas van a mejorar, de que de ahí vamos a salir porque salimos por nuestras fuerzas. No, ya aprendimos que es por nuestra fe en el Señor Jesucristo que vamos a salir de ahí. ¿Cuántos dicen amén, iglesia preciosa de Dios? Así que recuerda, cuando estés en el hueco, en el hoyo, en el lodo cenagoso de la desesperación, que el Señor te dice: de ahí te voy a sacar, te voy a promover si aprendiste la lección y vienen tiempos mejores. ¿Cuántos pueden decir amén? Y Dios trajo para nosotros un cierre apoteósico con este pasaje que sí me encantaría que lo busquen rápidamente. Segunda carta a los Corintios 4 del 7 al 18. Cuando estés ahí puedes decir amén. Segunda carta a los Corintios 4 del 7 al 18. Nadie ha dicho amén, están muy demorados. 1, 2, 3, 4, listo. 5 ya. Somos mayoría. No, mentira, somos apenas un porcentaje, pero con esos 5 arrancamos. Segunda carta a los Corintios, ¿dónde está? Después de la primera carta a los Corintios. Chiste más flojo. Son los recursos de los pastores de los 90s. Los pastores de los 90s utilizaban los recursos. Decía: párese en el versículo 7 de ese pasaje, pero no ponga la Biblia en el piso y no se pare sobre ese pasaje. Chistes de los 90. Está mandado a recoger, discúlpenme. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Segunda carta a los Corintios. ¿Quién escribió la carta a los Corintios? Pablo el apóstol, muy bien. Dice de la siguiente manera, y vamos paso a paso: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la excelencia del poder sea de ¿quién? Y no de... ¿Y dónde está ese tesoro? En vasos de barro. ¿Que estamos atribulados en todo? No, veré, detengámonos ahí porque ya me adelanté mucho, ya voy a ir allá. Solamente es para decirles, venía hablando acerca de que el conocimiento de, por ejemplo, lo que les acabé de hablar de las pruebas, de la prueba de nuestra fe. Hay mucho conocimiento en las Escrituras. El más importante es nuestra fe en el Hijo de Dios, descansar en Él y saber que Él es. Entonces decía el apóstol: hombre, tanto conocimiento depositado en mí que soy como un vaso frágil de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no sea mía, porque yo soy frágil, en cualquier momento me puedo quebrar y romper, pero así lo quiso Él, siendo nosotros quienes somos, nos dio todo este conocimiento que hemos recibido esta noche. Versículo 8, si lo puedes leer conmigo a la 1, a las 2 y a las 3. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Paremos ahí un momentico. Esta frase, este versículo está como para salir a la guerra.
Este versículo está como para motivar a un equipo y decir, levantémonos y salgamos de aquí. Qué cosa tan hermosa, como la palabra es tan hermosa y hasta poética. Que estamos atribulados en todo, iglesia, ¿cierto? Mas no angustiados. Que estamos en apuros, es una realidad, mas no desesperados. Que estamos perseguidos, eso es hermoso, mas no desamparados, porque el que está con nosotros es el poderoso gigante. ¿Cuántos dicen amén? Derribados, pero no destruidos. Esto lo dijo Eclesiastés: más vale perro vivo que león muerto, porque el que está vivo todavía tiene esperanza. Podemos estar caídos, podemos estar en apuros, podemos estar perseguidos, pero siempre hay esperanza en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hay alguien con nosotros, perseguidos pero no desamparados. Mira, si tú te sientes perseguido, acuérdate que ahí está contigo el Señor en esa persecución. Y si tú corres, Él corre al lado tuyo. Y como las huellas en la arena, esa linda metáfora o enseñanza que algún día en los 90 nos la enseñaron. Algún día iba alguien y decía: yo siempre camino con Dios, y cuando voy en la arena veo 4 huellas, las mías y las de Dios, las mías y las de Dios. Pero hubo un día en que me cayó la mala, me cayeron los problemas, me cayeron las angustias, estaba en pruebas. Y volteaba a mirar y solamente habían 2 huellas. Y yo decía: Dios, ¿dónde estás tú? Dios, ¿dónde estás tú? Me dejaste solo en la prueba. Y siguió y siguió y siguió hasta que Dios le contestó y le dijo: es que esas 2 huellas no son las tuyas, son las mías, porque yo te llevo de brazos. Porque yo te estoy cargando, porque yo estoy ahí contigo. Estamos perseguidos, pero no desamparados. Nunca nos soltará, nunca nos soltó, nunca nos dejará. Con agua de panela y pan, ahí está Él con nosotros. Con caviar y langostino, ahí está Él con nosotros. En Río Negro, hallándonos con las piedras, diciendo que nos bañamos en un río, ahí está con nosotros. En San Andrés Islas, en el mar de 7 colores, ahí está Él con nosotros. Nunca nos ha desamparado, nunca nos ha dejado. ¿Cuántos dicen amén? Las pruebas, lo van a escuchar mañana en el devocional, pero las pruebas, créanme, son el mejor escenario para ver a Dios, para volver la mirada a Él. ¿Se acuerdan que yo les dije al inicio que las pruebas son necesarias? ¿Sí se acuerdan? Porque sin pruebas nosotros no voltearíamos a ver a Dios de tanto en tanto cuando empezamos a irnos. A veces somos como cometicas, nos da vuelo y cuando ve que nos estamos yendo, ¿cómo se llama el barrio allá donde bajan las cometas? ¿La Joya? Los vagos del Santander de toda esta parte sacan unas cometas que son más altas que esta iglesia. Y que se enrean, y que los de La Joya, y que la mala, y que la buena, y que los del pantano, y yo no sé qué, ¿cierto? Y cuando ve que se va, Richard voló cometa esa. Richard tiene cara de que bajó cometa, ¿no? Claro que sí, vea. Dice más, pastor, ya estoy armándola desde ya para que en agosto sacar la mía, pero va a decir: Jesucristo tierra bendice. Amén. En serio, y que cuando llegue allá usted es un sistema que huelen versículos bíblicos a La Joya. Richard se ríe. Qué buena idea, ¿no? Salen en versículos allá a La Joya. La Liendra y la EPA Colombia lanzan billetes desde el helicóptero. Ustedes lanzan versículos que pueden salvar vidas. Iglesia, derribados pero no destruidos. Así que cuando usted diga: todavía respiro, levántese. Levántese, porque Job dijo lo siguiente después de perder todo: hijos murieron todos, la esposa le dijo: maldice a Dios y muérete. Estaba sin nada, rascándose con un tiesto, mejor dicho, más mal no podía estar. ¿Y qué dijo Job? Yo sé que mi Redentor vive y de este polvo me levantaré. ¿Qué tal si lo dices conmigo? Yo sé que mi Redentor vive y de este polvo me levantaré. Vuélvalo a decir, que es bíblico, no es frase mía ni de Google. Dígalo conmigo: yo sé que mi Redentor vive y de este polvo me levantaré. ¿Cuántos dicen amén, iglesia preciosa de Dios? Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Saben qué estaban diciendo ellos? Nosotros somos mártires. En nuestros cuerpos están las llagas, lacerados, golpeados, apedreados, perseguidos, pero no derribados, no desamparados. En nuestro cuerpo nos toca llevar a nosotros por ser los apóstoles. Asumieron un rol increíble esos tipos.
me les quito el sombrero a los apóstoles. Dice, nosotros estamos siempre prestos para muerte, para que en ustedes sobre la vida. Porque aprendieron del mejor, porque Jesús entregó su vida. Dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga la vida por sus amigos. Eso lo dijo Jesús y ellos aprendieron de Jesús y entendieron. Nosotros seguiremos de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de lugar en lugar, siendo golpeados, menospreciados, todo lo que nos quieran decir, para que ustedes tengan vida, para que la palabra seguirá fluyendo y seguirá llegando hasta el día de hoy. En estos días, Nayib Bukele, un presidente más evangélico que un sobre de diezmos, ya votó sus cartas, ya no hay ninguna duda de que ese hombre es protestante, aleluya, pandereta, como usted y como yo. Presidente de un país en pleno año 2024, en pleno siglo del progresismo, de lo multicolor, de lo trans, de todo lo que tiene que ver con la avaricia, con la vanidad, con la codicia, con el poder, con la envidia, con la lujuria, con toda la maldad, donde los gobiernos cada día se entregan más a los placeres y le rinden más culto a Satanás. Cada día se postran más ante la gran ramera y ante todo el falso profeta y todo lo que dice Apocalipsis. Eso se está cumpliendo en nuestros ojos. No espere que Satanás aparezca con cachos y con cola como en Goku. No espere que aparezca algo así, que la nueva voladora y que Jesús venga, no sé cómo, no. No es como nos enseñaron, todo es simbolismo y la Biblia nos habla de que eso es lo que está sucediendo, la bestia y todos esos elementos ya están dentro de nosotros, ya están en medio de este planeta, ya está haciendo de las suyas. Eso que con su cola ha tumbado no sé cuántos reinos, no sé cuánto, eso ya está pasando. Están cayendo, no me incluyo, ni se incluya usted, pero muchos están cayendo como moscas hoy en día a merced del enemigo, y se levanta un presidente de un país a darle sopa y seco a las grandes potencias del primer mundo. Cuando ese hombre se para en la raya, lo escuché que día de mi esposa, tuvo una predicación o un espacio, una conferencia para pastores. Y no le da nada que la suban a redes sociales. Y él hablaba de todo lo que él hizo en su gobierno. ¿Cuánto fue? 70,000. 70,000 malandros en una sola noche. Y él le predica a los pastores y les dice, nosotros estábamos preocupados porque eran muchísimas las pandillas, pero en un solo día nos llegaron reportes de 80 asesinatos, un solo día 80 asesinatos por esas bandas. Dijimos, hay que hacer algo. Reunió a todo el combo, reunió a todos los duros de las fuerzas militares del Salvador, y él cuenta cómo fue desde el interior abriéndole el corazón a pastores. Decía que él le habla eso a gente de Dios que sí le entienden el léxico, porque en los gobiernos no le están entendiendo a él lo que él habla en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces él decía, salíamos esa noche por 70,000 malandros. Nosotros estábamos preocupados porque no teníamos la fuerza necesaria, no teníamos la cantidad de ejército para caerle a tantos. Dice, pero me pongo grifo, esa noche llegamos a las casas de esos malandros, todos a la vez a donde pudimos, se escondían debajo de las pilas, debajo de las camas, salían corriendo. Dice, tenían miedo, y él dijo, alguien les infundió miedo porque eran más que nosotros. ¿Saben quién les infundió miedo? Fue Dios el que les infundió miedo para que nosotros llegáramos y los apresáramos. 70,000 calaveras en una sola noche, 70,000 personas en una sola noche. Pero él decía lo siguiente, pastores, Dios me puso a gobernar una nación, Dios me puso a hacer esto, como presidente estoy haciendo esto y esto y esto. Pero decía, pero lo que ustedes están haciendo es mucho mayor, es mucho más grande, es mucho más relevante. Sigan adelante, pastores, sigan llevando el evangelio. Y yo decía, amén. Allí en la Comuna 4, en Bucaramanga, en Don Bosco, en el Girardot, en el Santander, seguiremos llevando el mensaje de Jesús con ímpetu. Y daba antier el discurso presidencial para la reelección y decía, claro que respetamos a los agnósticos, claro que respetamos a los ateos. Ustedes saben que los agnósticos y los ateos son una misma rama. Claro que los respetamos, pero nosotros queremos creer en Dios. Déjennos creer en Dios y déjennos darle la gloria si es necesario. ¿Qué les incomoda? ¿Qué les incomoda? Y él decía, lo que les incomoda es que quizás están viendo nuestro ejemplo, y esas naciones que sacaron a Dios de sus gobiernos y de sus países y enseñaron el ateísmo y el agnosticismo como la base de sus desenfrenos y su organización multicolor, ahora van a empezar a darse cuenta que el ejemplo del Salvador es que Dios es real, reina
con poder. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Iglesia preciosa de Dios, si lo va a aplaudir, apláudalo fuerte. Y yo no vine a hablar de Bukele, yo vine a hablar de Dios, pero me encanta ese ejemplo porque cae mucho, iglesia. Los apóstoles ponían su carne. Un tipo como eso está poniendo la cara. ¿Saben de qué lo van a tratar? De analfabeta. Así lo van a tratar los diferentes presidentes cuando se reúnan en la ONU y tenga él que dar su discurso. Aquí nos va a hablar este fanático, aleluya. Pero ahí hay una persona como esa, hay muchas personas que están poniendo la cara para que nosotros de alguna manera tengamos un camino y digamos, vale la pena. Pero sobre todo, como yo les escribía por ahí, lo más importante de este ejercicio es entender que Dios dijo, cielo y tierra pasará, pero mi palabra jamás, jamás pasará. Séquese la hierba y marchítese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, luego dicen, ¿cuál me quedé? 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó a Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, hijo, pero las que no se ven son ¿qué? Eternas. ¿Cuántos dicen amén? Porque esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día.